Sí, gracias, presidente. Este proyecto es bastante particular porque la Corte Suprema de Justicia tiene potestad de iniciativa legislativa. O sea, la Corte Suprema de Justicia puede enviarnos a nosotros proyectos de leyes. Sin embargo, este proyecto, fundado presuntamente en una inconstitucionalidad de una ley que nunca fue cuestionada en cuanto a su constitucionalidad, que no fue declarada constitucional, que no fue impugnada por la propia Corte Suprema de Justicia, un grupo de colegas presentan este proyecto alegando un cierto perjuicio a la independencia de poderes o una suerte de lesión a la Constitución Nacional. Y son básicamente dos los puntos que se cuestionan. El primer punto es que sea público el voto para elegir a mesa directiva. Ahí se ha dicho que es un tema sensible, que muchas veces hay amenazas, en fin. Realmente yo no entiendo bien cuál es el argumento que se esgrime. Y el otro punto, que yo creo que el otro punto es el que realmente es relevante, es el que hace a las superintendencias. Con relación a ambos puntos en realidad. Este es un proyecto que fue debatido en la legislatura pasada, fue ampliamente debatido, justamente para dotar de mayor transparencia al procedimiento por el cual se elige a la mesa directiva de la Corte Suprema de Justicia y se elige a los superintendentes, que entre paréntesis el cargo de superintendente no existe en la Constitución. Así que no debería ser ningún tipo, no podría haber colisión con la Constitución, porque desde el momento que no está en la Constitución, obviamente queda a cargo eventualmente de la ley. Pero volviendo al tema de la transparencia, o sea, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema de que 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia voten y fundamenten su voto para determinar quiénes van a presidir y quiénes van a ocupar la vicepresidencia de la Corte anualmente? ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Por qué ese debate no puede ser público? Y voy a dar una razón de por qué debe ser público. El artículo 28 de la Constitución establece que las fuentes públicas de información son de libre acceso para todos. Pero más importante que eso, hemos tenido presidentes muy polémicos en la Corte Suprema de Justicia, que se han eternizado y han durado por muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que la ciudadanía, tengo la convicción de que la ciudadanía tiene el derecho de saber por qué se le elige a uno y no a otro y cuáles son los fundamentos por los cuales este colegiado, así como nosotros debatimos en forma pública, y elegimos en forma pública a la mesa directiva de nuestra Cámara. Y el Consejo de Ministros también debate en forma pública. Si el Consejo de Ministros, las dos cámaras del Congreso debaten en forma pública, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no debería debatir en forma pública una cuestión tan nimia como es elegir a presidente y a vicepresidente y también a los superintendentes? Realmente no veo la lógica y siendo nosotros una república, una república justamente pone el énfasis en lo público, veo muchos argumentos para que este debate sea público. Se dijo en algún lado que el artículo 118 de la Constitución y el 119 establecen el voto secreto. Eso es la garantía del voto secreto. La garantía del voto secreto, si el artículo 118 del sufragio,
está prevista para las elecciones en las que son elegidos, valga la redundancia, cargos populares, y el 119 cargos de elección popular, y el 119 extiende esta norma, la aplicación de esta norma a las organizaciones intermedias. La Corte Suprema de Justicia no es un cargo de elección popular, el presidente de la Corte Suprema ni los vicepresidentes son cargos de elección popular, y tampoco la Corte Suprema de Justicia es una organización intermedia, es un poder del Estado, así que ni el 118 ni el 119 son aplicables a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, hubo, y con relación a la exposición o a la supuesta exposición de los ministros de la Corte al nombrar a tal o a cual, ahí sí que yo no veo el argumento, porque finalmente cualquier magistrado judicial todos los días despacha cuestiones sensibles. Están los jueces del crimen organizado, están los jueces antinarcóticos, casos relacionados a narcóticos, o inclusive casos multimillonarios donde en el plano civil, en la jurisdicción civil se estudian pleitos por sumas multimillonarias, y eso todo llega a la Corte, y las sentencias son motivadas y son públicas, y el voto de cada magistrado es público. Así que si un magistrado se expone, y todos los funcionarios públicos estamos expuestos a riesgo, esa es una realidad de la función pública. Si los magistrados se ponen en realidad cuando hacen sus fallos, no cuando eligen a un presidente o un vicepresidente o eventualmente a un superintendente de una circunscripción. Entonces, yo no veo ningún problema de orden constitucional, al contrario, veo argumentos de orden constitucional y que definen a nuestra propia república para que sea público el debate. Con relación a la división de poderes, es el Congreso el que hace las leyes. Así como nosotros no podemos interferir en una sentencia judicial, en principio, salvo un caso flagrante de inconstitucionalidad, y aún con limitaciones, la Corte tampoco puede interferir en el debate sobre las leyes. Así que el Congreso tiene la facultad y además la Corte es el único órgano que no tiene legitimidad popular, el Congreso sí, y el Congreso legisla y el Poder Ejecutivo participa también promulgando o vetando eventualmente la legislación. Son los dos órganos de representación popular que tenemos en nuestra Constitución. Así que las leyes del Congreso tienen toda la legitimidad del mundo y deben ser cumplidas por todos los poderes del Estado. Nosotros aprobamos leyes que se aplican al Poder Ejecutivo, leyes que se aplican a los órganos, inclusive a los órganos extrapoderes, y por supuesto el Poder Judicial, y el Poder Judicial más que ningún otro debe estar sometido a la ley. Debe estar sometido. Y no hay que confundir independencia de poderes o separación de poderes con soberanía. Cuando aquí se plantea y se confunde muchas veces, por eso hay normas que la Corte Suprema misma ha decidido que no se les apliquen. Un abuso desde mi punto de vista de sus competencias. Pero una cosa es soberanía, que implica no tener un poder por encima, y otra cosa es independencia, cuando cada uno de los poderes ejerce sus funciones dentro de sus competencias y, por supuesto, no puede inmiscuirse en atribuciones ajenas. Ahora, el tema particularmente medular de este asunto es el que hace relación a la superintendencia. Repito, cargo que no existe. Existe la función de superintendencia para la Corte en general, pero no el cargo de superintendente, en la Constitución al menos. Y el problema que se generaba con los superintendentes es que, en primer lugar, todos los ministros de la Corte tienen preferencia por 2 o 3 jurisdicciones judiciales.
no es que la gente se quiere ir a esos departamentos, a cualquier departamento. Hay 2 o 3 departamentos que son motivo de disputa permanente. Pero además tenemos un problema más serio. O sea, ¿cómo queda la independencia de los jueces cuando hay un superintendente que es prácticamente vitalicio? No digo vitalicio porque se jubilan a los 75 años. Lo cual es una anormalidad también, y pido a Sala Técnica que me ayude con un gráfico. La Constitución del 92 le dio amplia facultad a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia pasó de ser un poder de segunda, relegado en todas las constituciones anteriores, a ser realmente un poder plenamente independiente. Ahora le puso 2 limitaciones. Una, la duración en el cargo a la Corte Suprema de Justicia y a los demás magistrados, salvo que sean 2 veces confirmados. Y también en cuanto a control de la constitucionalidad de las leyes, le puso el límite que sean con efecto interpartes. Fíjense, acá se instaló el mito de que es fundamental el vitaliciado o una inamovilidad hasta la edad de jubilación de los jueces, de los ministros de la Corte, para que sean independientes. Y eso un poco deriva de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 200 años. En ese momento el debate era totalmente distinto, y en Estados Unidos se siguen jubilando, igual que en la Argentina ya no, se siguen siguen durando mientras vivan. Pero fíjense el promedio de duración en otros países democráticos. Y se van a dar cuenta que esa cuestión de que tengamos jueces por 20, 25 o más años, sobre todo no jueces de primera instancia o jueces de segunda instancia que tienen una carrera, sino sobre todo ministros de tribunales supremos, es un mito. Fíjense los promedios de duración en otros países. Fíjense los promedios, son totalmente distintos. Para no ir tan lejos, vayamos a Uruguay. En Uruguay duran nada más que 10 años. No voy a entrar en ese debate porque no es el momento de tratar este tema. Creo también que 5 años es poco tiempo para nuestros ministros, así que en algún momento se va a tener que estudiar constitucionalmente. Pero sí tomo esto para lo que nos congrega hoy, que es este tema de la superintendencia. Justamente se puso en la ley que la superintendencia sea rotativa para que no se eternicen determinadas personas en determinadas circunscripciones judiciales e intervengan no necesariamente para bien en esas circunscripciones, y esos ministros o ministras se hagan dueños de esas circunscripciones judiciales, que repito son, no sé si serán 4 o 5, no creo que lleguen a 5, que son las más apetecidas por todas. Ese es el sentido. ¿Por qué se va a eternizar una? Y repito, no sería un problema si los ministros duraran 5 años o 7 años u 8 años. Pero acá tenemos ministros que van a quedarse 15 años, 20 años más. O sea, 20 años más un departamento tiene que estar sometido a la tutela, los jueces de un departamento tienen que estar sometidos, y el departamento, la justicia del departamento, tiene que estar sometido a la tutela de un ministro de la Corte. Por eso se puso el tema de la rotación, y para que también los departamentos que no son apetecidos también sean atendidos debidamente. Así que por esos motivos, presidente, y a lo mejor me voy a anotar de vuelta para agregar algo más, porque me parece un debate sumamente relevante. Repito, no quiero reabrir el debate sobre si son inamovibles hasta los 75 años o tienen que ser confirmados. Ese es un tema que en este momento hay un criterio en la ley y hay un criterio distinto en la Corte. Se resolverá en algún momento cuando se revise la Constitución. Pero en este caso estoy por el rechazo de esta ley, que significaría un retroceso. En 2 sentidos. Por la transparencia del debate, de la elección de las autoridades de la Corte, transparencia que se aplica a los demás poderes del Estado. Ni el Ejecutivo no objetó eso cuando se planteó, el Poder Judicial tampoco objetó. Y el tema de la rotación en las superintendencias, para que nadie se eternice en las superintendencias de determinadas circunscripciones. Gracias, presidente.